En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad de organizar, de disponer esta mesa, donde le queremos dar un protagonismo fuerte a la cuestión de la narratividad. El tema de lo narrativo, la cuestión de la narratividad, para pensar el tema al que le estamos dando vueltas desde un punto de vista metodológico, que es la deliberación, y también para pensar a nuestro tema del Congreso, que es la complejidad. Quizá la narración, lo narrativo, es una manera de acceder también a la complejidad, a otra forma de complejidad, quizá una forma de complejidad más básica, más fundamental, que es esa que tiene que ver con la propia vida humana. Ahí me quería referir de entrada, en principio, a un libro que cumple ahora 50 años, muy importante desde la filosofía, pero poco leído por filósofos, muy importante en antropología, pero poco leído por antropólogos, pero yo creo que es muy importante, que es un libro de Clifford Geertz, que se llama La interpretación de las culturas. En ese libro, Clifford Geertz, al comienzo, en la introducción, en el primer estudio, plantea lo que tiene que ser una investigación científica, cómo se explica, cómo se comprende en ciencias, cómo se comprende también lo humano, y hace referencia a Levi-Strauss. Dice, Levi-Strauss decía que la explicación científica, la comprensión científica, ya no consiste en reducir lo complejo a lo simple. Decía Levi-Strauss, comenta Clifford Geertz, que ahora se trata de ir de una complejidad menos inteligible a una complejidad más inteligible. Eso comenta Clifford Geertz de Levi-Strauss. Y el propio Geertz señala, quizá llega el momento de que la tarea de comprensión tiene que ver, o la tarea de explicación tiene que ver de ir de una simplicidad que se nos vende, que se nos presenta, a una complejidad que tenga la fuerza, que tenga la presencia también de esos elementos quizá sencillos, simples, más cotidianos. Está pensando cómo dar cuenta de la complejidad del humano, Clifford Geertz, y es también la pretensión que tenemos nosotros en esta mesa. Brevemente, la orientación de la mesa. Una mesa corta, pero queremos que sea importante, ¿no? Es decir, a pesar de tener solo una hora. Esta mesa se encuadra dentro del proyecto que llevamos, pues eso, Lidia y yo, desde hace ya bastantes años, sobre bioética narrativa, con publicaciones sobre bioética narrativa, la aplicación de la bioética narrativa. Hemos intentado básicamente recoger lo mejor posiblemente de la tradición filosófica del siglo XX, y desde esa tradición filosófica del siglo XX pensar lo narrativo, y lo narrativo aplicado al mundo de la ética y al mundo de la bioética. Eso por un lado. Y por otro lado, esta mesa también tiene su origen en el proyecto de investigación que lleva a cabo la profesora, que dirige la profesora Lidia Feito en la Universidad Complutense, que vaya por si no me equivoco, por su tercer año, que es Educación en Bioética y Deliberación Democrática. Es un proyecto del Ministerio complejo, donde estamos pensando, repensando la metodología deliberativa de Diego Gracia, que intentamos, por nuestra parte, y también contando con todo el equipo, ver cuál puede ser la aportación de lo narrativo a este modelo deliberativo, y desde ahí también dar el paso, dar el salto a esa formación de la ciudadanía. Esa es nuestra pretensión, esa es nuestra idea. Hace relativamente poco presentamos un número monográfico de la revista de Barcelona, de la revista Herder, que la tenemos aquí, la revista Argumenta Filosófica, un número donde aparecen, pues, yo creo que un magnífico artículo del profesor Diego Gracia, actualizando lo que es la explicación de la deliberación. El propio José Antonio Seoane comenta desde un punto de vista jurídico ese planteamiento. Gentenhave también analiza lo que es la deliberación en bioética. Por mi parte, amplío o bosquejo lo que puede ser una fundamentación de la deliberación en la tradición española de Ortega, por ejemplo, hablando de la deliberación como el arte de poder no tener razón. Y luego la profesora Lidia Feito se centra sobre todo en esa dimensión narrativa. Es un producto, creemos, importante, que también presentamos en esta mesa, en este momento. ¿Qué pretendemos rápidamente, digo, con la mesa? Por un lado, ver en qué medida la ética, la bioética, la reflexión
se enriquece con lo narrativo, ver en qué medida esa narración aporta elementos para pensar mejor, para deliberar mejor, para hacer una mejor ética, para hacer una mejor bioética. Y por otra parte, centrarnos en el elemento puramente narrativo, literario, para ver en qué medida lo narrativo, lo literario, apunta ya también desde la propia experiencia literaria a la reflexión, al tema del pensamiento, al tema también de la ética, teniendo en cuenta esas experiencias que tenemos todos también de ser narradores, de escuchar relatos, de leer, esa experiencia de la lectura. Para esta mesa contamos con dos personas muy competentes en ambos campos y en el entrecruzamiento de ambos campos, que son, por un lado, la profesora Lidia Feito, la presento muy brevemente, de sobra conocida, presidenta de nuestra asociación, de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, miembro actualmente del Comité de Bioética de España, profesora de bioética en la Facultad de Medicina. Publicaciones, además de las señaladas que os comentaba antes sobre bioética narrativa, pues quizá la última, que tiene que ver con el tema de la neuroética, cómo hace juicios morales nuestro cerebro, muy interesante. Y yo también recordaría, aunque ella ni me lo ha mencionado ni me lo ha dicho, pero sí me interesa recordarlo, su primera obra, su primer libro, en parte proviene de la tesis, que es El sueño de lo posible, hablando de temas que tienen que ver con la terapia génica, investigación, muy antiguo, pero yo creo que muy actual en muchos de sus planteamientos. Muy antiguo, digamos que no tan moderno como otros, no es que sea antiguo, no tan moderno como otros. Y luego, por otra parte, es decir, centrándonos ya en esa dimensión narrativa, queríamos contar con una persona que viva, por decirlo así, lo narrativo en primera persona. Y tenemos el placer de contar con Lola López Mondéjar. Ella es psicóloga clínica, psicoanalista, ha trabajado en la privada, en la pública. Nos interesa sobre todo, y nos interesa su voz, sobre todo por esta tarea de escritora. Ella es escritora, ha escrito novelas, un par de títulos vamos, muy significativos. Mi amor desgraciado, Cada noche, también recopilación de relatos, y también se dedica desde esa experiencia narrativa al ensayo. Hace poco, en la mesa anterior, se mencionaba uno de los últimos ensayos que ha escrito, Invulnerables invertebrados. Me parece magnífico. Muchas gracias, Lola, por asistir. Muchas gracias, Lidia, también por pertenecer, por estar aquí en esta mesa. La idea no es hacer grandes exposiciones, ni por una ni por otra, y sino dar también paso a vuestra palabra, vuestro relato, vuestras impresiones. Poco tiempo, pero queremos que sea productivo. Lidia, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Bueno, yo voy a dar unas cuantas ideas así para comenzar, arrancando un poco de lo que comentaba también Tomás, de esta condición de narradores que de algún modo tenemos todos, ¿no? A mí me gusta decir que los seres humanos tenemos una condición específicamente relatora. Es decir, si algo nos define es la capacidad de relatar, de contar nuestras historias, y como algo que en el fondo no solo es un modo de ser, podríamos decir, como digo, típicamente humano, sino que además creo que es necesario como una experiencia de sentido. Es decir, probablemente la vivencia que tenemos todos es que los acontecimientos de nuestra vida necesitamos ponerlos en palabras, necesitamos narrarlos, y esta es la manera también de interpretarlos, de hacer que tengan significación, o incluso en ocasiones de que en esa construcción de una historia acaben por parecer que tienen hasta una cierta lógica, ¿no? Es decir, muchas veces lo que estamos es pues, construyendo algo para intentar que parezca que tiene cierto sentido o cierto significado. Con lo cual, la idea sería que no nos basta con convivir con los acontecimientos que nos ocurren, sino que tenemos, bueno, que dotarles de sentido a partir de esa narración. Y eso significa también inscribirlos en nuestra biografía. Es decir, tiene que ver con la relación que establecemos con lo que nos ha ocurrido antes, con las cosas que nos han pasado, con la historia de la que procedemos, e incluso también con las expectativas de futuro, etcétera. Por tanto, es un fluir dinámico de la propia vida que se hace también en forma de narración. Esta sería la primera idea.
La segunda idea sería que precisamente por eso creo que el gran poder que tienen los relatos es que se inscriben en un, diríamos, espacio bastante peculiar, que es ni lo universal ni lo particular, o las dos cosas. Es decir, hablan de una experiencia concreta, hablan de un caso particular, de una vivencia específica, única en este sentido, pero que al mismo tiempo está hablando de lo universal, porque está hablando de lo humano, de lo que nos pasa a las personas. Es decir, al final, eso que creemos todos que es tan único y que nos pasa a cada uno de nosotros, pues es la experiencia repetida probablemente una y otra vez de muchas de las personas que nos acompañan por la vida, ¿no? Aquí quería simplemente hacer una parada por poner un relato, que es lo que toca ahora, y os quería leer nada, dos parrafillos de Máximo Huerta, que es un escritor que seguro que conocéis, que recientemente ha estado teniendo que cuidar a su madre enferma. Y fijaos, dice, estoy cuidando de mi madre y he renunciado a muchas cosas. He dejado Madrid, viajes con mi pareja, trabajos. Por ello, no me doy golpes de pecho, pero creo que hay que hacerlo. No me puedo quedar con la sensación de que no hice lo suficiente. El egoísmo es egoísmo, pero quiero quedarme tranquilo y feliz. Lo hago por los dos. Lo bonito ha sido el gesto del que os voy a hablar. Había que rellenar los pastilleros, verde de día, azul de noche, para comenzar otra semana, una más, una menos. Y cuando mi madre ha puesto la mano formando un cuenquito para que se las pasara, he pensado en quién hará eso conmigo. ¿Quién? ¿Quién me cuidará? ¿Quién me ordenará las pastillas? Creo que esto enlaza además con la mesa que hemos tenido anteriormente, precisamente en donde hablábamos un poco de esos cuidados, ¿no? de las personas mayores. Él está viviendo una experiencia que evidentemente es única, que marca su biografía, que probablemente tendrá un antes y un después, una vez que acabe este proceso de cuidado que, por desgracia, termina trágicamente. Pero está explicando algo que es humano, algo que todos podemos entender, algo con lo que nos identificamos de una u otra manera, con las peculiaridades de cada uno. Por eso digo que lo narrativo permite moverse en ese espacio de lo particular, de lo concreto, pero también de lo universal, de lo que nos ocurre a todas las personas. Y esto creo que guarda relación con otro elemento importante, y es que precisamente al moverse en ese espacio tan peculiar y tan único, permite precisamente hacer eso que tanto decimos que es necesario, que es contextualizar. Es decir, que para poder entender una experiencia, para poder entender una vivencia, necesitamos atender a todos los factores que de algún modo están entrelazados o imbricados y que permiten que podamos comprender realmente eso que está sucediendo. Y por tanto, yo diría que la bioética en este giro, me atrevería a decir, que ha realizado en los últimos tiempos, dirigiéndose a una dimensión más global, pensando que los problemas no pueden ser los problemas del primer mundo, que no pueden ser estos que a mí me gusta llamar de bioética de salón, ¿no? Esta que hacemos los académicos, ese tipo de cosas, sino que tiene que enfangarse, ¿no? con la realidad, la de la injusticia, la de la discriminación, la del dolor, es decir, meterse en esos elementos que probablemente en nuestra realidad casi nos cuesta imaginar, ¿no? de situaciones que hay en el planeta ciertamente mucho menos favorables que la nuestra. Pues al hablar de este sentido de justicia, de esta dimensión global, creo que precisamente se abre a toda esa dimensión de contextos, ¿no? Es decir, de entender, bueno, pues que las realidades son diferentes desde un punto de vista económico, geográfico, social, cultural, y que si no atendemos a todas estas cuestiones, pues difícilmente nos estamos enterando de lo que ocurre. Con lo cual yo diría que también aquí el poder de los relatos es enorme, y aquí vería yo el enlace maravilloso con el tema de la complejidad, precisamente porque un evento no es interpretable desde una única perspectiva. Jesús insistía en esta idea del perspectivismo, ¿no? Es decir, necesitamos muchas miradas, necesitamos muchos datos, pero no solo una suma de datos, es más que una suma de datos, ¿no? Aquí también Ortega, es decir, la perspectiva no es como los lados de un poliedro, sino que se trata, bueno, pues de una integración de todas esas visiones en un todo, si se puede decir así, que probablemente siempre será incompleto. Este punto de la idea de los contextos y esa necesidad de atender a esa complejidad de la realidad creo que es capital, y esta sería mi idea, digamos, central. Es capital, como digo, para la deliberación. Es decir, en mi perspectiva, y creo que es la de
unos cuantos de los que estamos en este proyecto que mencionaba Tomás, dirías que no se puede hacer deliberación o buena deliberación sin atender a todos estos elementos. Lo voy a decir más tajante. La deliberación o es narrativa o se hace mal. Es decir, necesita incorporar esa múltiple perspectiva, necesita atender a toda esa complejidad, necesita tener distintas visiones, porque de otro modo será un discurso unívoco y tristemente acabará en un cierto dogmatismo. Es decir, creo que es la única manera de escapar de algún modo de este tipo de cuestiones. Y de hecho, el artículo que mencionaba Tomás hablaba de eso, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer una buena deliberación incluso con una rúbrica, es decir, en plan de qué es lo que hay que hacer para introducir esos elementos narrativos para que podamos realmente hacer una deliberación que tenga sentido y que no sea, bueno, pues un ejercicio casi ornamental, ¿no? Por tanto, es clave para la buena deliberación y yo diría que es también la única manera de atender a lo que es la salud real de las personas, porque, claro, cuando, por ejemplo, en un comité de ética aparece un caso, muchas veces la tentación es hacer un relato que creemos que es objetivo o que es presuntamente objetivo, el de los datos clínicos. Me vais a perdonar, pero de objetividad tiene más bien poco. Una cosa es que haya datos, que son los que son, esto no es revisable, y otra cosa es que no haya interpretaciones y lecturas diversas de esos mismos datos o de qué implicaciones tiene y qué decisiones han de tomarse a la vista de esos datos. Claro, ¿eso qué significa? Bueno, pues que es que a lo mejor esto de la salud biológica de las personas es necesariamente completado con la salud biográfica. Es decir, con la vivencia que tienen las personas de esa situación de enfermedad, con el significado que le dan a los acontecimientos, con la interpretación que hacen de lo que le dicen los profesionales, etcétera. Y esto, esta perspectiva, digamos, como de apertura mental, me atrevería a decir, ¿no? A esa dimensión de relato, si se puede decir así, para poder hacer una buena deliberación, yo creo, y esta es la última idea, que hay que educarla. Es decir, la clave fundamental es esto se forma, esto se entrena, esto se aprende. Y el asunto es que a lo mejor no hacemos el énfasis suficiente en esa capacitación, podríamos decir, para una perspectiva que, como dije el primer día, o sea, ayer, que ya parece que llevamos aquí como 3 semanas, en la inauguración decía yo aquello de que hay que mirar mucho, aprender mucho y escuchar mucho antes de hacer un juicio, antes de tomar una decisión. Pues es un poquito esta idea. Y a eso, insisto, se aprende. Esto así diría yo para empezar. Bueno, buenas tardes. Quiero dar las gracias a todos vosotros porque he aprendido muchísimo a lo largo del día y especialmente a Abel Novoa, que fue quien tuvo la osadía de invitarme aquí y yo de aceptar también, porque en principio yo no soy ninguna especialista en bioética. Sí que en ese momento saldrá un libro próximamente que se llama Sin relato. Del que voy a hablar. Pues voy a avanzar algunas cosas, por eso cuando me llamó Lidia le dije, ay, pues mira, sí, porque estoy hablando y es una manera de testar un poco las cuestiones que en ese libro me planteo. Mira, entre 1933 y 1936, Walter Benjamin escribió 2 artículos, Experiencia y Pobreza y El narrador, este segundo muy famoso. En él contaba la experiencia de los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial, venían de medios rurales, que había una mecanización muy bajita y se enfrentaba a la maquinaria de guerra que no comprendían, ¿no? Y él decía, habían tenido una experiencia muy singular, pero volvían empobrecidos y mudos. No podían contar la experiencia, tenían una atrofia de la capacidad narrativa. Ahora podríamos decir nosotros, con lo que sabemos hoy, que estos soldados lo que habían sufrido era un trauma, porque todo el trauma tiene como consecuencia un descenso del aparato simbólico, un desbordamiento de las defensas del sujeto y el mutismo, trae consigo muchas veces el mutismo. Pero no obstante, el diagnóstico de Benjamin era muy acertado. Y no solamente era muy acertado, es decir, la atrofia de la capacidad narrativa y el empobrecimiento
de las experiencias. Era muy acertado, pero es que además se ha incrementado progresivamente a lo largo de los procesos que tuvieron lugar entre 1936 y nuestro momento actual. Entre ellos, el pasaje de la vida rural a la vida urbana, que Simmel, por ejemplo, trabajó muchísimo, como el enfriamiento afectivo que produjo la urbanización en la vida urbana y, sobre todo, que es lo que a mí me importa más hoy para llegar al tiempo presente, la digitalización. Es decir, la digitalización ha provocado un abandono de la oralidad, de la comunicación oral y un incremento al abonarnos a las pantallas. Esta mañana se hablaba de la diferencia, Jesús Conil hablaba de la diferencia entre información y comunicación. Paradójicamente, en la sociedad llamada de la información, la comunicación se está haciendo cada vez mucho más empobrecida, siguiendo con las palabras de Benjamin. Lo que quiero decir es que en este momento hay un excedente de palabras, un excedente de información, pero una creciente dificultad para construir un discurso narrativo, un discurso propio, desbordado precisamente por tantas informaciones. Lidia lo ha apuntado, yo voy a caracterizar narración versus bla, 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 que es así como se llama mi intervención brevísima. Bla, bla, bla no es lo mismo hablar que narrar. El bla, bla, bla sería un discurso fragmentado que no cuenta con el pasado ni tiene proyección en el futuro, que además no buscan esos causales, con lo cual esa búsqueda y ese anhelo de sentido de toda narración está ausente del bla, bla, bla contemporáneo y, por el contrario, digamos que la narración que está atrofiada en nuestras sociedades aceleradas, ahora me detendré un poco en esto, sería lo contrario, es decir, sería construir un discurso donde hay un sujeto que enuncia ese discurso, y ahora voy a entrar en una diferenciación que me importa mucho, un discurso que busca un sentido, que es prospectivo y también va hacia atrás y va hacia adelante, buscando nexos, porque nuestro cerebro es buscador de sentido. Básicamente es un buscador de sentido. Lo que hacemos es, hay alguien que dice que el yo es una alucinación controlada. Es decir, nuestra identidad es una alucinación controlada. Llenamos con búsqueda de sentido, bueno, aquí hay neurólogos que me están diciendo, Anil Seth, ¿no? Neurólogos que me están diciendo que sí. Nuestro cerebro rellena los vacíos de nuestra experiencia, de nuestra percepción, porque entiende, busca una gestalt. Bueno, entonces, de ahí que podría decir, hablar no es lo mismo que narrar. ¿Y qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que lo que sería hasta la Ilustración, lo que Kant llamaba la salida de la infancia de la humanidad, es decir, la salida de identidades miméticas, desde el psicoanálisis la llamamos adhesivas, que vienen de los grupos sociales de pertenencia, de la familia, pero también de la propia socialización, identidades que podríamos decir copié-colé, ¿no? Copiar y pegar. Esas identidades que el ideal ilustrado interrogaba en busca de una subjetividad, y esta es la diferencia que quiero establecer entre identidad y subjetividad, esas identidades en nuestra época actual se han convertido, ya no hay ese pasaje de esa identidad mimética, con la cual todos nacemos, todos nos formamos la identidad personal a través de estas identidades miméticas copiadas de los dichos familiares, con identificaciones conscientes e inconscientes a través de la socialización de los padres y de las figuras de referencia. Esas identidades las tendríamos que abandonar, supuestamente, a lo largo de nuestro proceso, vamos a llamar madurativo, ¿no? Pero ¿qué sucede hoy? Que no es así, que nos quedamos anclados en esas identidades y no somos capaces de construir una subjetividad narrativa, capaz, creativa, narrativa, capaz de interrogar esas identificaciones, salir de lo dado, salir del eco, de una ecolalia de soy médico porque mi padre es médico, mi abuelo fue médico, mi bisabuelo también, y salir de los mandatos, cumplir los mandatos generacionales para interrogarlos y construir una subjetividad dinámica. Una subjetividad dinámica
que es forzosamente reflexiva, porque tiene que ver con la creación de la autognosis, del autoconocimiento, de la reflexividad, es decir, de la vuelta del yo sobre sí mismo para poderse conocer, y que en definitiva sería la identidad narrativa de la que nos habla Paul Ricoeur y que Tomás podría hablar de ella muchísimo mejor que yo, quiero decir. Así que no me voy a detener. En nuestro momento actual, con el predominio de la imagen sobre la palabra, lo que sucede, como digo, es que está obstaculizado la construcción de esta subjetividad creativa y dinámica. La aceleración, a la vez, la aceleración es un proceso que bueno, tendría que decir que toda patología ahora mismo, creo que hay muchísima coincidencia en el campo de la salud mental. La mayor parte de los malestares son sociales, es decir, incluso la depresión podríamos entenderla hoy como una, Lacan decía, como una cobardía moral, y hoy podríamos decir como el sentimiento de fragilidad de los individuos que no se adaptan a la solicitud de invulnerabilidad que exigen el neoliberalismo y el capitalismo postfordista en el que estamos inmersos. Entonces, en esa aceleración que empieza en la Segunda Guerra Mundial con la industrialización, la multitarea es la exigencia. Hoy se hablaba, Javier, hablaba de que no paran de hacer cosas los jubilados, no paran de hacer cosas. Bueno, la actuación es algo que se nos exige también como una exigencia para adaptarnos al mundo contemporáneo. Esa multitarea que fue muy alabada en un principio, cuando empezó la digitalización, hace aproximadamente 30 años que se democratizó el uso de Internet, y pensad que la democratización del fuego tardó 700.000 años y nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías en un periodo brevísimo, con todos los cambios y las mutaciones antropológicas que traen consigo, que eso de momento ni siquiera podemos saber cuáles van a ser. Esa aceleración produce un efecto antinarrativo. Como tengo que ir muy rápida, ese efecto antinarrativo sería, si decía Ricoeur que para poder narrar tenemos que hacer un acontecimiento, lo que sucede con la aceleración es que de todas las experiencias que tenemos a lo largo del día, y hoy hemos tenido muchas, es muy difícil que hagamos una marca física casi, una huella anémica en nuestro cerebro, porque corremos muchísimo, vamos muy rápido. Si no hay marca, no hay acontecimiento, es decir, no hay intensidad, no hay intensidad de sentido. No hay, por lo tanto, fijación en la memoria. Y además no podemos hacer narración. Si no hay una fijación en la memoria, no podemos hacer esa narración. Yo tengo una experiencia que seguro que compartís conmigo, sobre todo los que estáis en el campo de la salud mental, de muchos pacientes que hacen viajes memorables, podríamos decir, para los que no somos nativos digitales, para que somos analógicos, por ejemplo, a las Maldivas, ven a ver auroras boreales, y cuando vuelven, no dicen nada de ellos. Es decir, no ha habido una marca significativa, no han construido un acontecimiento capaz luego de generar una producción narrativa. Por otra parte, para poder narrar, y esto también lo dijo Benjamin, es necesario escuchar. Y en nuestra sociedad todos nos hemos convertido en grandes emisores de mensajes, pero muy poco en receptores. La escucha es necesario y es una necesidad humana tan grande que las grandes gigantes tecnológicos, la llamada GAFAM, las grandes empresas, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ponen sus avatares, los avatares que nos ofrecen para, por ejemplo, Réplica, que es una plataforma para tener un compañero, dice, un compañero que siempre está a tu lado y siempre te escucha. Fijaros cómo son de hábiles para ver una necesidad humana que está siendo despreciada por el mundo en el que estamos viviendo. Hay muchos autores que han destacado la dificultad. Hoy se hablaba mucho del lenguaje, habéis hablado mucho del lenguaje, de cómo adaptar el lenguaje médico al lenguaje de los pacientes, de cómo hacer guías con un lenguaje apropiado. Y es que precisamente estamos teniendo muchos problemas con nuestro lenguaje, en el sentido de que nuestro lenguaje humano, que es un lenguaje complejo, es un lenguaje donde estamos constantemente en una tensión productiva entre el magma
del léxico que yo tengo en la cabeza y la forzosa linealidad que tengo que darle a mi discurso, que era lo que Steiner decía que era una de las 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, ese lenguaje está cambiando profundamente. Lo dicen muchos autores que no me voy a detener. Y estamos a riesgo de que nos convirtamos en lo que llama Emily Bender loros estocásticos. Loros estocásticos quiere decir personas que hablan mucho, que tienen un bla, 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 sin saber lo que dicen. Es decir, personas que hablan sin narrar, que no saben darle un sentido a su experiencia. De hecho, esto va a sonar muchísimo como profesionales de la salud, nos encontramos con que el malestar psíquico que llega a nuestras consultas es un malestar que no tiene traslación simbólica. Lo que Freud llamaba la rectificación subjetiva, esa famosa pregunta que nosotros hacemos, ¿y cómo participa usted en aquello de lo que se queja? No tiene respuesta hoy día, porque nadie sabe hacer nexos entre el malestar que nos presentan como un cuerpo tatuado, el propio suicidio del que se hablaba esta mañana, podemos pensarlo como un fracaso de la simbolización. No hay un nexo entre el malestar y la biografía. Hay un fracaso de lo narrativo. Entonces, lo que yo quería decir, ¿por qué? Porque la producción de nuestra sociedad está produciendo un progresivo vaciamiento de nuestro mundo interior. De manera que nos vemos forzados, nosotros desde el campo del psicoanálisis, a modificar las terapias. Antes, cuando hablábamos de la asociación libre, hoy no puede haber asociación libre porque no hay narración. Lo que tenemos que mentalizar por el paciente, tenemos que hacer un trabajo de crear un yo historiador. Un yo que narre, un yo que no sea un simple eco, una sombra hablada por otro, sino que sea capaz de narrar, de hacer lo que decía Lidia, ¿no? Estos nexos que estamos hablando. Bueno, todo esto lleva, y acabo, consigo lo que Baptiste Morizot, que es un filósofo que recomiendo muchísimo porque une a todo una ontología del presente, una perspectiva ecológica muy importante, muy interesante, él llama una crisis de la sensibilidad que trae consigo, de nuevo, el empobrecimiento de las palabras, el empobrecimiento de la capacidad de percepción por esta aceleración a la que me refería de la emoción a un enfriamiento afectivo que lleva también a un descenso de la empatía, que hablábamos también esta mañana, y a una no resonancia con el mundo. Esta mañana había un dibujo donde había un pozo, es que no recuerdo, discúlpame quién lo ha hecho, donde había un momento que decía indiferencia, ¿no? Ese no resonancia con el mundo, que es justamente lo que estaría en el origen de la depresión, no resueno con el mundo, ¿no? Bueno, y a un mutismo, nada más. Vamos a seguir hablando, Muchísimas gracias, Lola, por la reflexión. A mí me viene a la mente, algunos que me conocéis de cursos y demás, ya sabéis que cito siempre un texto que quiero mucho porque también fue un profesor mío y yo creo que es uno de los grandes escritores contemporáneos en castellano, que es un artículo de Luis Landero, un artículo de los años 92-93 que se llama A aprender al asilo. A aprender al asilo. Y es muy bueno porque lo que hace es básicamente analizar lo que es la estructura humana, es una estructura narrativa y a partir de ahí propone como dos soluciones. Es un artículo muy rápido y para algunos es uno de los mejores artículos escritos en castellano en los últimos 30-40 años. Es un artículo, lo tenéis en internet y os lo recomiendo. La propuesta que hace es doble. Por un lado, la salida es escuchar esa sabiduría, escuchar experiencia. Analiza también, menciona a Benjamin, el tema de la experiencia, eso que estamos quizá perdiendo. Entonces la manera es ir al asilo, recuperar, escuchar historias, escuchar también desde el silencio. Y luego la otra opción, la otra salida que propone Landero es el tema de la educación. El tema de la educación, el tema de la formación. Reconociendo, y insisto un poco ahora, y voy a una pregunta que os hago a las dos, antes de abrir el turno de palabra y abrir un poco el debate. Claro, es que hablamos de la narración, hablamos del relato y hablamos
Empleo una expresión que ha utilizado Lidia, que es la expresión del poder. El poder que tiene el relato, el poder que tiene la narratividad, el poder de crear sentido, el poder de crear subjetividad, y yo también diría, al mismo tiempo, de destruir subjetividad por la fuerza que tiene el relato. Recuerdo un libro reciente, clásico, de Salmon, que habla de ese poder del relato de formatear las mentes. Es el tema del poder del relato. Mi pregunta, por acercarnos al tema de la deliberación, el tema de la ética, el tema de la bioética, este poder del relato, este poder de crear, de formar, de construir, de configurar subjetividad, ¿cómo puede ayudar a la hora de plantear los temas éticos, los temas bioéticos? ¿No? ¿Ayuda o a lo mejor nos complica más, nos hace más complejos? A lo mejor eso es lo que queremos, pero hay salida. ¿Qué pensáis sobre esto? El poder al relato, el poder construcción, configuración de la narración, de las historias, ya centrándonos en el tema de la ética, el tema de problemas éticos, que son problemas humanos. No sé qué pensáis. Pues yo me remitiría a lo que han dicho Emilio y Jesús, porque creo que lo han dicho todo al respecto, ¿no? Es decir, claro, efectivamente, el cómo planteamos las cosas, ese género de la posverdad, incluso la utilización del propio término posverdad, todo eso está mostrando precisamente ese poder tremendo del relato de las palabras para poder generar, yo diría, un estado de la cuestión, ¿no? Una manera de entender las cosas. Pero sería poder de verdad, ¿nos acerca a la verdad o no? ¿O nos acerca? No necesariamente, claro. Es decir, yo creo que el poder, como tú lo decías, es, por así decir, en positivo y en negativo. Desde un punto de vista, yo diría que es la gran capacidad que tenemos para poder hacer nuestra la realidad. En ese sentido, digamos, desde la interpretación que cada uno puede aportar y haciendo una confluencia de horizontes, si queremos decirlo así, de relatos, ¿no? De perspectivas, etcétera. En ese sentido es creativo, es constructivo, es productivo, es un elemento que genera identidad, es un elemento que nos permite entender los problemas y en ese sentido ayuda, en la línea de lo que preguntabas, a los problemas éticos, porque yo diría que si no es que la comprensión no existe, ¿no? Esa voluntad de comprensión que también nos recordaban esta mañana, pero al mismo tiempo tiene un gran poder destructor. Es decir, precisamente por eso es por lo que conviene, y por eso enfatizaba esa cuestión, educar en esa capacidad de narrar, no solo para tener la competencia narrativa, sino para poder domeñarla de alguna manera, ¿no? Yo creo que va en los dos sentidos, ¿no? A ver, yo creo que el ser humano nace con la capacidad de hablar, pero no con la capacidad de narrar. A mí me parece que en eso coincido con Lidia, a narrar se aprende. El problema es que estamos rompiendo los recursos con los cuales deberíamos aprender a narrar. A mí me parece que la relación entre relato y moral es desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde los mitos y la literatura oral, los cuentos infantiles eran ejemplarizantes, eran para educar la moralidad. Y de hecho, Martha Nussbaum o Serres son dos filósofos que han insistido mucho en la importancia de la literatura para aprender justamente la moral. Sobre todo Martha Nussbaum habla muchísimo de esto. ¿Por qué? Porque escuchar un relato, leer un relato, hoy se hablaba de cómo la lectura hacía más empáticos a los médicos, ¿os acordáis? Que era, digo, mira, qué bien, porque luego vamos a hablar de eso. Es decir, la lectura lo que hace es que nos podamos poner en el lugar del otro, es decir, nos enseña algo que nosotros llamamos, en un concepto de Fonagy, mentalización. La lectura, sin que sea terapéutica, pero sí que nos enseña a mentalizar, es decir, a pensar que hay una mente fuera de mí que se parece a mí, pero que también es alteridad pura. Y eso es moral. Ese es el comienzo de la moralidad. Y me enseña también el reconocimiento de la diversidad, de la alteridad. Y ese también es un principio moral, reconocimiento de la... Ahora bien, el relato, la narración no es verdadera. En esto, antes lo decía de pasada, pero lo que nos importa más en una buena narración, en un buen relato, no es la veracidad, sino la verosimilitud.
Es decir, nos importa que tenga sentido. Un buen relato es como una buena pieza literaria, ¿no? Cuando García Márquez en Cien años de soledad nos dice Irremedios la bella ascendió a los cielos. No lo creemos, pero vamos, no dudamos lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es verosímil. ¿Es veraz? No, es una mentira, pero es verosímil en el contexto que se ha creado. Y así creamos nuestros relatos. La verdad del relato no existe. Hay un autor que es Spencer, un psicoanalista, Donald Spencer, que habló de verdad biográfica, verdad narrativa, y habló cómo en los seres humanos la verdad narrativa se impone sobre la verdad biográfica. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Allí donde la verdad biográfica, sobre todo en estas personalidades que estamos diciendo que no construyen una subjetividad, nos aparece como fragmentada, nos aparece como si fuera postcard, así como 15 palabras de Twitter, así aparece la verdad narrativa, aparece con nexos causales, aparece con una verosimilitud mucho más fácil de recordar y entonces se impone sobre la memoria. La memoria es una memoria inventada, porque es narrativa, sería. Sí, muchas gracias. Tengo más preguntas, pero me gustaría también abrir el debate a la sala. Sí, Abel. Bueno, gracias a los tres, ha sido muy estimulante. Mi pregunta es para Lidia y para Lola. La inteligencia artificial, de alguna manera, es un conocimiento sin relato. ¿Es la narrativa, la terapia de la inteligencia artificial? Es decir, ¿nos va a ayudar la narrativa a poder enfrentarnos a esta nueva tecnología? ¿Qué os parece? Eso es para mañana, pero claro, fíjate, efectivamente yo diría que carecen de relato, pero irán adquiriendo el relato, porque es lo que se está intentando. Es decir, precisamente una de las cosas que nos resultan más incómodas es que cuando hablamos con un chatbot, por ejemplo, la sensación es que efectivamente estamos hablando con una máquina. ¿Cuál es la tendencia? A intentar que utilicen un lenguaje natural, que tengan expresiones que aparecen emocionales, es decir, que cada vez más parezca que tienen narración, que tienen una historia, que incluso tienen una cierta personalidad. Es decir, se están construyendo máquinas que tienen o que se les inscribe, digamos, una cierta historia para que yo pueda interactuar con ellas de una manera que parezca que es la del relato. Efectivamente, si no existe esa capacidad narrativa, y en esto Lola lo ha enfatizado bien, es que no percibimos que tenga esa dimensión, me voy a atrever a decir, personal. Y si no es persona, pues nos resulta incómodo. Pero yo diría que esa es la línea, lo van a ir construyendo en ese sentido. No sé si te respondo un poco con esto. Y también, Abel, decir, por aludir a algo que sabéis que me gusta mucho, que es el tema del cine. Si recuerdas o recordáis la película Blade Runner, en Blade Runner esos replicantes lo que buscan es historia, lo que buscan es memoria, no otras cosas, sino eso, es decir, están buscando de alguna manera relato. Y en esa película, en Blade Runner, quizá el problema que se plantea es que el perseguidor, el humano, quizá está perdiendo, al centrarse en esa tarea automática de retirar replicantes, está perdiendo su condición humana y está perdiendo memoria, está perdiendo relato. Quizá esa sea una de las claves del humano, no sé. A mí me parece, a ver, la inteligencia artificial no es una prótesis que viene a nosotros como una prótesis, no, como Victorious que tenía una pierna de metal. La inteligencia artificial nos coloniza nuestras mentes, produce verdaderas mutaciones antropológicas que ya se están viendo, está transformando el lenguaje. Es decir, los chicos jóvenes tienen mucho menos vocabulario. Además, apenas en literatura, por ejemplo, si os dais cuenta, el estilo está cambiando, ya no hay subordinadas, son yuxtapuestas, casi todas las oraciones son yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir oraciones yuxtapuestas? Que los razonamientos complejos están eludidos, porque tú no puedes hacer un pensamiento complejo solo con yuxtapuestas. Los pensamientos complejos requieren causa y efecto, requieren conjuntivas, requieren causales, requieren muchísimas adversativas. Luego es decir, me parece, bueno, en el libro que va a salir hablo mucho de esto, de los nativos digitales, de la transformación que se está produciendo. Me parece que la digitalización es algo que nos ha traído muchas cosas buenas, pero como pasó con la industrialización,
ha venido de forma muy prematura. No tenemos prudencia a la hora del uso. Ahora se están empezando a hacer leyes que limitan, pero me parece que teníamos que hacer mucho más por no llevarla a la escuela gratuitamente. Lo que decía, entre otras cosas, la inteligencia artificial, los algoritmos, no solo de la inteligencia artificial, sino de todas las pantallas, nos despoja de la narratividad. Es decir, la narratividad no es un antídoto, debería serlo si tuviéramos recursos y espacios de producción de sujetos narrativos, pero no los hay. Es lo mismo que pasa con la comunidad. A mí me parece que estamos recurriendo, sobre todo en las ciencias sociales, a dos elementos muy socorridos, que diría mi suegra, que decía, tener huevos en la novela es muy socorrido, porque siempre que llega alguien puedes hacer una tortilla. Dos elementos muy socorridos para que nos salgan de la educación, que ahora mismo los agentes de educación son las pantallas, básicamente, fijaros qué peligro, la comunidad y la narración. Me parece que, sin embargo, espacios precisamente en riesgo, en profundo riesgo. Entonces, estamos en una situación de riesgo, me parece a mí. Y deberíamos, iba a decir algo, si me ha ido, a lo mejor luego me viene. Sí, más preguntas, comentarios. Sí, José Antonio. Muchas gracias por la mesa. Una pregunta. Yo sí que coincido que somos seres narrativos, pero si nos expresamos a través de relatos, que es el modo de enunciar nuestros argumentos, ¿existe un elemento de contraste externo más allá de la decisión de cada uno de cómo contar esa narrativa? Porque es cierto que todos tenemos nuestra perspectiva, pero no es lo mismo un juicio estético o la dimensión pragmática del lenguaje, según la cual yo puedo persuadir, pero desde el punto de vista ético no me vale. ¿Conocéis algún elemento externo para evaluar la idoneidad o la corrección de los relatos? Porque yo el gran problema que le veo a la perspectiva narrativa es un elemento de juicio para establecer la corrección e incorrección ética de los relatos. Entonces, si conocéis. Bueno, a ver, yo diría que este es el núcleo duro, digamos, del asunto de lo narrativo. Yo diría que lo que no tenemos son mecanismos de contrastación, es decir, no podemos determinar en qué medida es correcto o no. Pero a lo mejor es que lo que no deberíamos es utilizar esos términos de correcto o incorrecto. Es decir, el relato expresa, digamos, una vivencia o una perspectiva. En cuanto tal, yo diría, tiene un cierto grado de verdad. Es verdad que nos decía Lola, bueno, es más verosimilitud. Yo diría que tiene un grado de verdad, pero es verdad que es una verdad propia, por así decir, que yo no puedo hacer valer de modo universal. Pero como yo antes decía, siempre habla también de algo universal, no solo una experiencia particular. Los mecanismos de contrastación, en mi opinión, son exclusivamente los del trabajo interpersonal. Es decir, el intentar trabajar con distintos relatos desde distintas perspectivas e ir viendo en un trabajo que tiene que ser de diálogo, por eso decía que es tan importante en la deliberación, para ver qué relatos o qué perspectivas son las que nos resultan válidas para poder, digamos, pensar que esa es una manera adecuada de exponer la realidad y cuáles claramente quedan fuera de esto. Es decir, creo que no hay mucho más que un diálogo interdisciplinar, plural, etcétera, de trabajo compartido a la búsqueda de esa más o menos integración de perspectivas. Creo que no hay otro modo. Sé que es débil, pero es que este es el punto duro. La alternativa es la imposición, tal como yo lo veo, no sé, es la imposición de un relato único. Este es el correcto, este es el bueno. Sí. Eso me parece súper importante porque nosotros como psicoanalistas nos preguntamos muchísimo, claro, porque hemos pasado, cuando decía cambios en la teoría, cambios en la práctica, hemos pasado de un paradigma objetivista, es decir, íbamos al descubrimiento del episodio traumático, por Dios, como si la memoria fuese un dato. Hemos pasado a un paradigma constructivista, ¿no? Pero claro, es importante que haya un elemento externo para que sea una verosimilitud con cierta verdad. Y para mí esa es el cuerpo.
Para mí ese relato, esa narración, tiene que tocar lo real, que diría Lacan. Tiene que tocar algo del cuerpo, tiene que movilizar la angustia, es decir, tienes que sentir que hay algo de verdad que se pone en movimiento en eso que estás diciendo. Y de hecho, en las interpretaciones, cuando haces que son fallidas, el paciente las olvida, no tienen casi efecto, porque además no movilizan nada. Y sin embargo, si construir un relato que toca lo real del cuerpo, que es decir, que toca algo que es más de lo, si quieres, de lo procedimental, de lo no simbólico, eso se va a quedar y va a tener efectos. No sé si te ayuda, pero es lo único que se me ocurre decir. Sí. Que se me había olvidado que hay un punto clave y no lo he dicho yo, lo ha dicho Jesús. Es que me parece que Jesús lo ha dicho todo. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando él decía mucho cuidado que hacer esas distinciones no es relativismo, creo que viene al caso volver a decirlo. Es decir, el hecho de que tenga que haber una confluencia de interpretaciones y que no haya una especie de elemento canónico que determine lo que es correcto, no quiere decir que todo valga. Mucho cuidado también con plantear que entonces el mundo es libre, en este sentido que él también empleaba, ¿no? Eso por si acaso. Claro, yo sobre esto, claro, cuando Lidia, por ejemplo, ha dicho, y lo hacemos así, lo afirmamos con esa fuerza, esa potencia, que la deliberación es narrativa, o es narrativa o no es. También habría que decir que la deliberación no es solo narrativa. Es decir, que quizá que hay elementos en la deliberación, por ejemplo, o hay elementos en la ética que no son narrativos. Incluso a la hora de llevar a cabo esa articulación de perspectivas de relato, estamos en otro uso del lenguaje, en otro juego de lenguaje. Yo diría, hay un juego de lenguaje que es muy experiencial, hay un juego de lenguaje que es muy narrativo, hay un juego de lenguaje que es hermenéutico, nos movemos en la tarea de la interpretación, y luego hay un lenguaje que es más argumentativo, que sería quizá propiamente el de la ética, pero ha de contar, esa es un poco donde insistimos nosotros, con el elemento narrativo. Si se olvida el elemento narrativo, mala argumentación estamos haciendo. No quiere decir que la argumentación se tenga que reducir a narración. Son dos discursos distintos, es decir, ese iría por ahí. Que también la articulación es también, y esa tarea en ese juicio argumentativo, es la tarea de la ética, la tarea de la bioética, de contar con lo narrativo y de juzgar y de atenerse a esa dimensión corporal, esa dimensión física. Va por ahí, es decir, no es el todo vale, no es el relato entendiéndolo de esa manera, diría yo. Javier. Hay varias, sí. Gracias por la mesa, muy interesante. Mi pregunta es si puede haber relatos sin palabras. Yo me dedico a atención domiciliaria. Después entras en una casa y aquello habla. Y muchas veces son parcos de palabras, pero los valores que te van a ayudar para tomar decisiones éticas están allí, ¿no? Y un poco compadezco a mis compañeros del hospital que solo se pueden basar en palabras. Bueno, era esta reflexión. Sí, si queréis. Sí, brevísimamente, yo diría que sí, igual que Lola insistía en que puede haber muchas palabras que no son relato, también hay relatos que no son palabras, es decir, y hay imágenes que cuentan una historia, y hay, pues eso, una casa, efectivamente, por supuesto. Sí, tenemos dos palabras pedidas, Concha y Javier, y ahí vamos a concluir porque estamos casi ya en tiempo. Concha. Gracias. Bueno, muchas gracias por la mesa. Mi pregunta, cuando has hablado del poder del relato, me ha llevado a pensar en la necesidad. A lo mejor, no sé, ese poder que derive de la necesidad muchas veces de dotar de sentido a situaciones que vives y que tienes la necesidad muchas veces de narrarla para dotarles de sentido. Eso lo entiendo y me parece. Pero por lo que quiero preguntar es por otra necesidad que a mí me ocurre, ¿no? Y es que una vez que escribes el relato, la necesidad de contarlo y que los demás lo lean y de darlo, tú ya le has dado sentido, ya te lo has contado, digamos que esta parte ya la tienes hecha. ¿Por qué esa necesidad luego de darlo a los demás, de contarlo a los demás? Y hay otra necesidad que a mí también me sugiere preguntar, y es la necesidad de recibir relatos. Personalmente yo de vez en cuando necesito que me cuenten historias, que me cuenten relatos, necesito leer novelas, necesito narratividad.
Por eso quería preguntar, por esas necesidades. Lola, como escritora, esa necesidad. Sí. Bueno, a ver, es que eres muy optimista. Desde luego eres analógica completamente. Yo es que creo que ahora esa necesidad de contar no existe como tal, se ha perdido muchísimo. Ahora es más una necesidad de mostrar imágenes, ¿no? Entonces, es un cambio, una transformación de la individualidad, porque yo no diría de la subjetividad que está por crearse. Y a lo que te refieres, la necesidad de contar esos relatos, a mí me parece que es algo que el psicoanálisis no ha tenido muy en cuenta y no sé por qué. Y cuando pienso por qué, tiene que ver, creo, con que en el siglo X, principios del XX, finales del XIX, sí que había reconocimiento, por eso Freud no apuntó al reconocimiento y hoy no lo hay. A mí me parece que tenemos una profunda necesidad de reconocimiento. Y entonces contar lo que queremos, dar a leer nuestros relatos, necesitar ser escuchados y ser reconocidos es una necesidad humana muy grande que nuestra sociedad no está atendiendo en absoluto. No está, y me parece que eso es muy importante. Desde los sistemas de salud también, pensar que, hoy decía, a ver, vienen a contarte algo donde 85 años no les pasa nada, pero yo creo que vienen a ser singularizados, a ser escuchados. Y no hay demanda, porque la demanda es de reconocimiento. Y nuestro mundo individualista y demás ha perdido por completo, se ha deshumanizado en este sentido. Bien, gracias Lola. Javier. Felicitaros por la mesa. Devolver los retos, nos los enmarcabais en un conjunto de proyectos y de retos que tenemos que emprender, ¿no? Como en esto de la bioética. Y a mí me da la impresión que esto de la narratividad, desde la ética, nos plantea... Vale, aceptamos que es la herramienta, es la palabra, que no podemos renunciar a ella, a la narración, a la vivencia, a expresar. Eso es la subjetividad, eso es la personalización. Pero ¿de qué modo podemos fomentar, como arquitectos que somos, de las experiencias y las decisiones, como persuasores, como inductores de aquello que sabemos que puede responder mejor a las necesidades, sin ser padres de nadie, sin ser decidir por nadie? ¿Cómo podemos en esa pluralidad, en esa variedad, en esa personalización, tener una especie de densitómetro, de profundizómetro, no sé cómo llamarlo, de aquellas cosas que nos hacen que esta experiencia de comunicación, que esa visita de domicilio, que esa experiencia de contacto, que esa experiencia de escucha, que esa narración contribuya más a la humanización, al acompañamiento de los procesos, a las necesidades de salud, a los proyectos de vida de la gente, ¿no? Cómo podemos tener un estándar, digamos, un horizonte al que tender, sin que sea eso ni una formulita, ni un checklist, ni una matemática, pero sí que un discriminador, ¿no? De autenticidad. No sé si creo que me entendéis. Sí, lo que pasa es que no creo que tenga una respuesta fácil. Claro, a ver, yo diría, hay algunas cosas que son como muy evidentes. Cuando yo decía antes hay que escuchar mucho, es que parece que esto se dice muy fácil, pero no sabemos escuchar, ni mucho ni poco. Es decir, el no querer imponer mi relato o mi perspectiva, por ejemplo, la de un profesional frente a un paciente, es decir, la que vale es la mía. No, tengo que escuchar ese relato del paciente. Eso probablemente tiene incluso un efecto terapéutico para el propio paciente, decir, puedo contar mi historia, que es mi historia, no solo son mis síntomas, sino qué es lo que me preocupa, por qué esto me angustia, cómo lo está viviendo mi familia, qué miedo tengo, yo qué sé, cosas que probablemente incluso a veces no tienen la capacidad de poder expresar, ¿no? Entonces, a lo mejor explorar ese tipo de caminos, ¿no? De cómo puedo yo abrirme de algún modo a esa recepción del relato. Cuando se trata de trabajar problemas éticos, yo diría que algo parecido. Yo les digo a mis estudiantes, intentad, a ser posible, que cuando el otro habla, escuchéis lo que dice en lugar de estar esperando a ver si se acaba ese ruido incómodo que es la voz del otro para que hable yo. Es decir, no se trata de
cállate que quiero hablar yo, sino voy a intentar comprender, voy a intentar qué es lo que tú dices. Y hay que escuchar las cosas que no nos gusta escuchar. Esto también se decía esta mañana, ¿no? Tengo que escuchar aquellas cosas que están en una perspectiva distinta de la mía. Alguien hablaba de lo de la polarización y este tipo de cosas, ¿no? De solo oímos lo que nos gusta escuchar o solo leemos lo que nos gusta leer. Yo diría que todo eso es alcanzar, bueno, eso que algunos autores han llamado la competencia narrativa, ¿no? Y esa competencia narrativa, pues es la que de algún modo va en esa línea de calidad. Pero estrategias ya más concretas de narratómetro, como no sé cómo has dicho, esto ya no tengo. Sí, Lola, para allá ir Yo cerrando. voy a poner un ejemplo muy rápido si puedo. Vamos a pensar en la adolescencia trans. Es decir, no la transexualidad del origen infantil, sino la adolescencia trans. Lo que estamos viendo es que estos jóvenes clausuran la pregunta de una subjetividad creativa y dinámica y narrativa a través de la adhesión a una imagen que encuentran muchas veces en las redes sociales, ¿no? Es decir, la pregunta de la transición adolescente, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? La cierran con soy trans. ¿Cómo sería, a mi juicio, una escucha que espera crear un sujeto ahí, construir con ellos un camino de interrogaciones? Es decir, no clausurar, quitar la imagen y comenzar un camino a través de las preguntas, a través de no cerrando, sino abriendo. Para mí eso sería el trabajo de escucha, pero también de interrogación. Y ahora mismo, en este contexto en el que estamos, de identidades muy adhesivas, que tienden a totalitarias, que tienden a cerrarse, ahí el trabajo nuestro es muy, muy grande. Porque ellos no te van a ayudar porque no tienen recursos. Entonces, nosotros ponemos nuestro cerebro a trabajar, ¿no? Algo así. Muchísimas gracias. Comentaba Lola que el tema de la narración, la narratividad tiene que ver con crear espacios y tal, pero siguiendo al que ha mencionado, siguiendo a Paul Ricoeur decía, vamos, y siguiendo incluso a Aristóteles, ¿no? Que el tema de la narración es crear, construir, configurar tiempo. Yo creo que el gran problema a veces es la cuestión del tiempo. ¿Qué tiempo vivimos? No solamente los espacios, sino el tiempo que damos, el tiempo del relato. Quizá lo que haya que recuperar es el tiempo del relato, ese tiempo de sentido. Desgraciadamente es el tiempo cronológico que nosotros no tenemos, pero queda abierto ese tiempo del relato para que vosotros contéis el día, narréis lo que hemos vivido y tal, y dejamos esta mesa también abierta para seguir el relato, seguir comentando, seguir narrando. Muchísimas gracias por vuestra atención.